Amén. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías 29, del 4 al 7. Jeremías 29, del 4 al 7. Hay una vieja costumbre que siempre tenemos a veces los nazarenos, es ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios. Ya van a estar buen tiempo sentaditos. Pónganse de pie, por favor, y vamos a leer. Vamos a leerlo en esta mañana, ¿sí? Vamos a leerlo todos juntos. Bueno, en diferente versión que tengamos, yo voy a leer la Reina Valera, que dice así. Jeremías 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, habitadlas y plantad huertos y comer del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tomen asiento, por favor. En la prédica pasada, justamente había tratado efímeramente este pasaje, ¿no? Algo muy que correspondía a la prédica pasada, ¿no? Algo muy ligero. Pero el día de hoy quería centrarme justamente en lo que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Le he titulado este mensaje Transportados con propósito, ¿sí? O migrantes con propósito, ¿sí? Y la vez pasada yo preguntaba cuántos no son chuyaquiteños, y creo que más del 90% de la congregación había levantado la mano, porque ninguno, creo, o muy pocos, mejor dicho, no ninguno, muy pocos, somos nacidos en esta ciudad, Quito, ¿no? Le contaba la vez pasada que mi esposa, por ejemplo, si bien es cierto es ecuatoriana, pero ella es chimboracense, de Riobamba, ¿sí? Ella es riobambeña, vivía en la Shell, y por los estudios teológicos ella emigró a esta parte de Quito. Quien les habla también, ¿no? No pertenezco a esta nación, sin embargo Dios me trajo a esta nación por alguna razón. Igualmente cada uno de ustedes, habemos de diferentes naciones aquí, venezolanos, brasileros, guatemaltecos, ¿verdad? Mi hermano sí, amén, estadounidenses, ¿no? Y colombianos, colombianos, uruguayos también, ¿no? Y si vamos, como dicen, menorando todavía, no todos son chuyaquiteños, ¿no? Diferentes partes del Ecuador, ¿no? Y aún, hablando un poco más, ¿no? Si disminuye un poco más, no todos son de la provincia de Pichincha, ¿no? De Quito. Algunos son de repente del sur, del norte y de alguna parroquia, pues, o cantón alrededor de Quito. La cosa es que hoy me quiero dirigir a cada uno de nosotros, porque la mayoría de nosotros no somos oriundos de esta ciudad. Algunos no somos de Ecuador, pertenecemos a diferentes lugares, y esta predicación cae como anillo al dedo, porque es un llamado de parte de Dios de hacer algo por esta ciudad llamada Quito, Ecuador. Gracias, mi hermano. Indistintamente cuál haya sido tu realidad, por la cual tú hayas emigrado a esta ciudad de Quito, pregúntate, ¿por qué no seguiste en tu nación misma? ¿Sí? ¿Por qué no te llevó Dios a otra ciudad? De repente una ciudad más sofisticada, una ciudad de repente más bonita, o una ciudad más pacífica, de repente, no sabemos. Dicho sea de paso, no es que estamos como diciendo que Quito no es bonito. Quito es, como dice, patrimonio cultural del mundo. La carita de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios nos trajo a este lugar? ¿Sí? Es un llamado de parte de Dios para que tú y yo procuremos la paz de la ciudad
y orar por ella. Este versículo refleja el llamado de Dios que hizo a la nación de Israel para con Babilonia. Y todos sabemos que Babilonia no es que era una ciudad encantadora, era una ciudad enemiga para la nación de Israel, el pueblo de Dios. Babilonia significa la ciudad de confusión. Babel, una ciudad confundida. Es el mismo llamado de Dios que nos hace ahora para el lugar en el cual estamos aquí, viviendo, plantados. No sabemos cuánto tiempo viviremos. Algunos de repente ya hemos dedicado nuestra vida a vivir aquí. Otros de repente emigraremos en algún momento. Volveremos de repente a las naciones a las cuales Dios nos ha traído. Pero mientras tanto que estamos aquí, este versículo divide en 3 frases, las cuales son 3 llamados de Dios para la iglesia Restauración. La primera es que Dios dice a través de Jeremías: procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. El primer llamado que Dios nos está haciendo como cristianos para este sector es procurar la paz de la ciudad de Quito, de este sector de las casas a la cual Dios nos hizo transportar. Amén. Esta frase tiene por lo menos 4 enseñanzas. Cuando Dios está diciendo procuren, la primera enseñanza de esta primera frase, procuren, procurar significa, según el hebreo, busquen manera como la ciudad puede prosperar. Y justo hoy, como nos ministraba el hermano en las alabanzas, todos los hermanos en la alabanza, decíamos: Señor, úsame, utilízame, somos barro en tus manos. Señor, ¿cómo debo buscar la manera, cómo ayudar a esta ciudad? ¿Cómo la ciudad puede levantarse de su problemática? ¿Cómo la ciudad, cómo el sector puede salir adelante de su decadencia? Consulten a Dios en favor de la ciudad. La pregunta que sin duda y el llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana es: ¿estamos buscando, estamos preocupando, estamos buscando la manera de cómo levantar este sector, esta ciudad, esta nación? ¿Cuál es el aporte que tú tienes? ¿Estás haciendo algo más, como dice, esa milla extra por esta ciudad a la cual tú has sido transportado? Estamos buscando, trabajando para que esta ciudad prospere. Procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, a la cual os hice venir. Y puede ser que de repente muchos de nosotros no hayamos de repente migrado de la mejor manera, ¿sí? De repente Dios permitió alguna circunstancia negativa, adversa, a la cual nos obligó a salir. O de repente, en los mejores de los casos, te hicieron una invitación a esta nación y llegaste a este lugar. Gloria a Dios por ello. Pero cualquiera que haya sido la razón, Dios te transportó a esta ciudad. ¿Por qué no estás en Guayaquil? ¿Por qué no estás en Ambato? O a veces le decía a mi esposa, ¿no? Sí, amablemente, a veces cuando discutías: ¿por qué no te quedaste en Riobamba, no? Y ella me dice: ¿por qué no te quedaste en Perú? No. Existe una razón, un propósito para el cual Dios te ha traído a este lugar. Amén. Procura la paz de la ciudad. Y cuando dice el Señor procura la paz, la segunda enseñanza de esta primera frase es que la paz significa el bien. Procura el bien, procura la felicidad, procura el bienestar, procura la salud, la dicha, la victoria, la amistad y la salvación de esta ciudad. Voy a tomar las 2 últimas palabras. La amistad. ¿Somos buenos amigos? ¿Somos buenos vecinos? ¿O tienen ellos algo en contra
de nosotros, los cristianos. Cuando la iglesia surgió en la continuidad de Israel como el pueblo de Dios, menciona la Biblia que ellos tenían el favor del pueblo. Vamos a Hechos 2, 47. Hechos 2, 47. Dice el Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ni siquiera con una parte, sino con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenemos el favor de la ciudad de Quito, tenemos el favor de los quiteños, tenemos el favor del pueblo ecuatoriano. Los que vivimos aquí debemos procurar el favor de los vecinos del pueblo quiteño para buscar su bienestar, para buscar su salud, para buscar su dicha, su victoria, su amistad y su salvación. Por ese propósito, ese es el primer propósito por el cual Dios te transportó a este lugar. Amén. El día de ayer justamente quiero honrar aquí al pastor Rodrigo, a la pastora Pili, quien nos llevaba, como dice, ¿no? justamente la obra ya en la comuna, ¿sí? Y justamente con mi esposa palpamos la necesidad que realmente está existiendo ahí, hermanos. Gloria a Dios por lo que están colaborando, literalmente, con la parte económica, con los panes, el tecito, ¿sí? Pero hermanos, como dijo Cristo Jesús, la mies es mucha, ¿y obreros? Pero pocos no, porque no haya. Ahí están los obreros. Los estoy mirando cara a cara ahorita, ahí están los obreros. Solamente es momento que usted se una justamente para extender el reino de los cielos ante estas necesidades que se están presentando. El día de ayer, después, lo que habrán visto en mi estado, puse día de misiones, porque luego en la tarde nos fuimos a Tumbaco a visitar a una familia que en el pasado hubo un intento justamente ahí de levantar una iglesia del Nazareno. Por diferentes motivos y circunstancias, lamentablemente se cerró esa obra. Pero como conversaba con mi pastor Rolando y mi pastora Giovanna, Dios levanta nuestro espíritu otra vez, y otra vez fuimos allá, y realmente, hermanos, hay necesidad también. Y Dios también, como familia Barco Peñafiel, nos está llamando para este sector de Tumbaco. Procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Luego, la tercera enseñanza de esta frase dice, de la ciudad. El concepto de ciudad aquí se refiere al país, la población, el pueblo, el lugar, el sector en donde te encuentras, el sector donde tú vives. ¿Sabe usted qué ciudad era? Como hace un momento dijimos, era Babilonia. La ciudad que vive en confusión, la ciudad que vive confundida, la ciudad que está apartado de la verdad. Dios mismo es quien pide que se deba preocupar la prosperidad de la ciudad de la confusión. ¿Y qué significa que la Babilonia, la ciudad confundida, prospere? Significa que ya no ande confundida. En Apocalipsis, por ejemplo, Babilonia representa todas las grandes capitales del mundo: Lima, Quito, Bogotá, Caracas, Sao Paulo, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Pero también representa las otras grandes urbes, como Guayaquil, como Ambato. Toda ciudad que ha caído bajo la confusión de la mentira y el engaño que el enemigo pues ha cauterizado las mentes de esta ciudad. La ciudad y sus ciudadanos viven confundidos. Para alegrarse tienen que recurrir a las fiestas, al licor, al sexo ilícito, a las drogas. Para criar a un hijo no deseado, ahora lo matan desde el vientre. Para buscar amor, ahora tienen que buscarlo de una forma homosexual. La ciudad vive confundida. La ciudad vive apartada. Pero para eso Dios nos ha instituido como luz. Para eso Dios nos ha instituido a nosotros como iglesia, para saber guiar, saber pastorear
a la ciudad confundida. Para eso Dios te ha dado primero a ti la luz. Para eso Dios te ha constituido a ti primero como la sal de esta ciudad. Amén. ¿Y qué podemos decir muchas veces incluso del mismo cristiano? Muchas veces también vive confundido y se hace partícipe de esta confusión. No nos confundamos con la confusión de la Babilonia, sino liberemos a las ciudades con la caridad del Evangelio de Jesucristo. Amén. A la cual os hice transportar. Israel sufrió una transportación por parte de Dios de la tierra de Israel a la tierra de Babilonia. Israel sufrió un traslado, fueron traídos a Babilonia, sufrieron una transmigración. Palabras: Israel, toda la nación de Israel fueron migrantes, fueron inmigrantes, como muchos de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Aquí podemos ver cuál haya sido la circunstancia por la cual Dios de repente transportó. Muchos dicen fue castigo por su idolatría, pero detrás de esa circunstancia negativa había un propósito de parte de Dios, y lo hace revelar a través del profeta Jeremías. No te hice transportar solamente para disciplinarte y castigarte, te hice transportar para usarte y utilizarte en medio de esta ciudad. Después de 70 años, lógicamente, Israel volvió. Pero ojo, no toda la nación. Muchos israelitas se quedaron en Babilonia para procurar la prosperidad de Babilonia. Y más adelante, uno de los apóstoles, como Pedro, escribe justamente una de sus cartas a Babilonia, dice. Posiblemente habían migrantes ahí de la dispersión. Algunos dicen que es un nombre simbólico a Roma. Pero sin embargo, más adelante esto también demuestra que muchos judíos se quedaron en la ciudad de Babilonia y en sus alrededores. Se quedaron en la ciudad de la confusión, no para ser confundidos. Se quedaron en la ciudad de confusión, no para ser arrastrados por la confusión de la ciudad. Se quedaron ahí justamente para hacer luz a las naciones, como Dios había dicho en Isaías: Israel es mi hijo y es luz para las naciones. Querido migrante, querida migrante, Dios mismo te trajo a este lugar para que procures la paz, la prosperidad, el bien, la felicidad, el bienestar, la salud, la dicha, la victoria, la amistad, la salvación de Quito, Ecuador. Dale un fuerte aplauso al Señor en esa mañana. Nos ha enviado a este lugar, nos trajo a este lugar para que la ciudad deje su confusión y vuelva al camino llamado Jesucristo. Dios te trajo a este lugar no para que te confundas con la ciudad, sino para que le muestres la claridad del Evangelio, de la verdad que liberta a cada persona y a cada oyente del Evangelio del Señor. Amén. Fuimos puestos como la sal de esta ciudad, fuimos puestos como la luz de Quito, Ecuador, para traerle bendición. Aleluya. El primer llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana como cristianos para este sector es procurar la paz de este sector a la cual Él nos hizo transportar. En segundo lugar, Dios dice a Jeremías, ¿no? Y rogad por ella a Jehová. Rogad por ella a Jehová. El segundo llamado que Dios nos está haciendo como cristianos para este sector es rogar por este sector a Jehová. Esta frase por lo menos tiene dos enseñanzas. Rogad por ella. La primera enseñanza de este segundo llamado es que Dios mismo estaba pidiendo por medio del profeta que Israel rogara por Babilonia, que ruegue por esta ciudad enemiga, por esta ciudad confundida. Tal vez Dios mismo estaba pidiendo que se orara por la ciudad de confusión para que no siga propagando más confusión al mundo y se vuelva a la verdad.
Cuando dice rogad por ella, significa pedir por ella, suplicar por ella, interceder por ella, pensar por ella. Tomaré estas dos últimas palabras, interceder por ella y pensar por ella. ¿Sabe usted qué significa interceder por la ciudad? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Dice el Señor así: y busqué entre ellos hombres que hiciere vallado y que pusiese en la brecha de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y lamentablemente, dice el Señor, no lo hallé. El primer llamado que está haciendo aquí el Señor justamente es pararnos en la brecha, es interponernos para que no caiga el castigo de parte de Dios, o para que la ciudad, como dice, no se descarríe. Porque no es que Dios también es malo y castiga así porque sí. Pablo explica en Romanos que por cuanto la ciudad mismo menospreció al Señor, el Señor, que dice, los entregó, los abandonó a su suerte. Pero ahora el Señor está diciendo: párate en la brecha. A ti, cada creyente, cada cristiano de la iglesia Restauración, párate en la brecha por Quito, párate en la brecha por esta nación, párate en la brecha por Guayaquil, por Ambato, por Loja, por el oriente, por la sierra, la costa, Galápagos. Párate en la brecha por Ecuador, a la cual tú has sido transportado. Gloria a Dios. Pararse en la brecha es defender la ciudad, a pesar de arriesgar incluso nuestras propias vidas, porque es parte del llamado como cristianos. Moisés, por ejemplo, fue uno de los intercesores por una nación, por la nación de Israel. Éxodo 32, 31, 33. Éxodo 32, 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Si Dios hubiera sido humano, hubiera dicho: bien, te raigo del libro que he escrito, ¿no? Típico de los humanos a veces. Pero Dios en su misericordia dice: ve pues. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Moisés se para en la brecha e intercede por la nación de Israel. Moisés cumple una función sacerdotal. Para eso Dios nos ha escogido. Dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Construye caminos, puentes de unión, de unidad. ¿Qué hace un sacerdote? Ruega, intercede. A pesar que la persona merece castigo, pero el sacerdote, ¿qué hace? Ruega, intercede, no condena. Nosotros hemos sido puestos para esta ciudad no para condenarla, sino para interceder por ella. Amén. Aquí el Señor nos pide que asumamos un rol sacerdotal como el de Cristo. Para eso Dios te hizo su imagen y semejanza. Porque Él, como el sumo sacerdote, tú eres un pequeño sacerdote para que intercedas por esta ciudad. El Señor nos pide que asumamos este rol sacerdotal como el de Cristo por este lugar en el cual estamos, al cual hemos emigrado, al cual estamos aquí puestos, que intercedamos por esta ciudad. Cuando alguien le ha hecho daño,
¿Quién ha sido capaz de decir como Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen? O como Esteban, no le tomes en cuenta este pecado. Señor, no tomes en cuenta el pecado de mi vecino. Señor, no tomes en cuenta el pecado de mi hermano, de mi hermana en Cristo. Señor, no le tomes en cuenta cualquier ofensa que ellos te hayan hecho. Eso es interceder por esta ciudad. La última palabra me dejó pensando, piensen por la ciudad. Tiene lógica. Si la ciudad vive en confusión, como cristianos nos toca pensar por ella, para saberla guiar hacia la verdad, respeto, con amabilidad, con mansedumbre y con sabiduría. Me hace pensar que la ciudad, al estar confundida y pierde ese raciocinio de pensar por ella misma, es como una niña, un niño, a quien por su falta de madurez tenemos que saberla pastorear, guiarla con amor, como Cristo nos dejó ese legado. Pero en segundo lugar, esta frase, hermanos, cuando dice rueguen a Jehová, rogar a la ciudad a Jehová, más aún me llamó la atención. ¿Por qué? Porque aparentemente, aunque suena lógico, tenemos que orar a Dios, ¿no? Muchas veces no hemos entregado la ciudad al mismo Dios. La hemos entregado a sus pecados, a otras soluciones, que lo único que ha traído lamentablemente es más corrupción, más oscuridad, más tinieblas a la ciudad. Hoy en día se sufre de invocar el nombre de Dios. Hoy en día se sufre de rogar a Dios por nuestra ciudad. Hemos suplantado el nombre de Jehová y hemos entregado a la ciudad a otros dioses. Y en este punto, de repente, hasta hemos hecho a un lado nuestro sacerdocio. Querido hermano, querida hermana, ¿te has preguntado, por más que hay iglesias, por más que predicamos el evangelio, por qué sigue habiendo violencia intrafamiliar? ¿Por qué sigue habiendo abuso sexual? ¿Por qué sigue habiendo pornografía? ¿Por qué sigue habiendo libertaje sexual? ¿Por qué sigue habiendo drogadicción? ¿Por qué sigue habiendo homosexualidad? ¿Por qué sigue habiendo el aborto? Porque lamentablemente no hemos entregado la ciudad a Jehová. Lamentablemente, como sacerdotes, de repente hemos descuidado nuestro sacerdocio y no hemos rogado por la ciudad. Rogar a Jehová, quien es el único quien puede ayudar a la ciudad, la hemos entregado a políticos, psicólogos, sociólogos, líderes, delincuentes, la hemos abandonado a su suerte. No hemos buscado la prosperidad de la ciudad, sino que lamentablemente esta gente ha buscado su propio beneficio y lamentablemente como consecuencia hemos visto la ruina de la ciudad. ¿Y por qué? Porque hemos quitado a Jehová de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de la sociedad. La humanidad ha formado sus propios castillos, enajenándose de la necesidad de los demás. Aún la iglesia ha pecado de hacer a un lado a Dios cuando no ora, cuando no ayuna, no lee la Biblia, no viene a la iglesia. Venimos a veces, ¿no? Solo cuando hay un problema, ahí sí el cristiano recién nos acomodamos y rogamos al Señor cuando existe una necesidad. Hemos invocado el nombre de otros dioses, haciendo a un lado el verdadero nombre de Dios, el verdadero Dios, Jehová. Rueguen a Jehová. Es necesario que volvamos todos con corazones sinceros hacia Él. Amén. Que restauremos nuestro sacerdocio, que levantemos la espiritualidad, que levantemos la espiritualidad de la ciudad.
En una clase yo siempre enseño esto a mis estudiantes. Usted está estudiando para pastor, para maestro, no sabe lo que se han metido. Porque Dios está depositando en usted la espiritualidad de la ciudad, el barrio, la sociedad a la cual usted va a pastorear, a la cual usted ha sido traído por Dios. Querido hermano, querida hermana, ahora si tú no eres quiteño, ya sabes qué responsabilidad tienes para con esta ciudad. ¿Qué responsabilidad tenemos con esta ciudad? Tenemos la carga espiritual, sobre nuestros hombros reposa la carga espiritual de esta ciudad. Para finalizar, el Señor dice, continúa en ese pasaje en el 7, dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz tendréis vosotros paz. No dice en la paz de ustedes la ciudad tendrá paz, no. Sino que en la paz de la ciudad nosotros recién encontraremos reposo. Cuando hayamos procurado, pero cuando hayamos cumplido esa función sacerdotal, cuando hayamos rogado por la ciudad, cuando hayamos procurado su libertad espiritual. No habla de tener paz nosotros mismos primero para que recién este lugar tenga paz. Por lo contrario, si este lugar no tiene paz, tampoco lo tendremos nosotros. No dice del bienestar de nosotros dependerá el bienestar de la ciudad. Al contrario, del bienestar espiritual de la ciudad dependerá nuestro bienestar. Por tanto, es como un círculo, ¿no? Primero tengo que procurar la paz, el bienestar de la ciudad, para yo luego encontrar paz. Cuando ya todos hayan sido reconciliados, pacificados con Dios. Una de las bienaventuranzas que me llama mucho la atención es que el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos y solo ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. La ciudad de Quito te reconoce como un hijo de Dios. Puede decirte y levantarse un vecino y decirte, él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios, este pastor que está predicando ahorita es un hijo de Dios. ¿Puede decir el quiteño eso de ti? ¿De mí? Ella es una hija de Dios. ¿Puede decir el quiteño eso de ti? Es tiempo que restauremos nuestro sacerdocio. Primera de Pedro 2:9 dice, ¿no? Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel de las tinieblas a la luz. Gracias, mi pastor. Ayer éramos 4, ahí donde las papas queman, ¿no? Bueno, 5 con su primita era, ¿verdad? Donde las papas queman. Es necesario, hermanos, que restaures tu sacerdocio y empieces a rogar por la ciudad a la cual has sido transportado. Finalmente, mis hermanos, siempre el predicador dice eso. En el bienestar de esta ciudad de Quito tendremos nuestra paz. Y no solamente una paz espiritual, porque de ahí comienza todo. También una paz financiera, una paz económica, una paz que bueno, abarca, ¿no?, integralmente al ser humano. Es en el bienestar de esta ciudad que todos nosotros tenemos bienestar. Del bienestar de este lugar depende nuestro bienestar. Si la ciudad prospera, nosotros también prosperaremos. Ellos mismos abrirán la puerta. Claro, la iglesia en Nazareno, vengan, hagan la iglesia aquí, hagan las misiones aquí, evangelicen aquí, porque conocen a los nazarenos. Pueblo evangélico que realmente cumple su palabra, no se desentiende, está ahí hasta el último momento.
se compromete con la necesidad de la sociedad. Si la ciudad prospera, nosotros también prosperaremos. La paz de cada uno de nosotros está ligada a la paz de esta ciudad. Y no solamente decir, no, en el Señor está mi paz. Sí, gloria a Dios, en el Señor está nuestra paz. Pero esa paz no solamente, como dijo Juan Wesley, se limita a una paz personal. Tiene que transmitirse a una paz sociedad, una santidad social. ¿Por qué insistimos que este lugar siga confundido, siga viviendo en su confusión? Israel permitió que Babilonia siga en su confusión pensando que Dios así la destruiría. Y muchos cristianos decimos, ¿no?, entre paréntesis, Señor, ven ya. Está bien, gloria a Dios, Señor, ven ya, pero encuéntrame como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Así quiero que el Señor venga y venga a los aires. No solamente un cristiano diga, sí, Señor, ven, líbrame de los problemas, de las circunstancias, no, realmente como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Pero Jesús dijo que el castigo de esta ciudad será más tolerable para su propio pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo muchas veces no quiso hablar la verdad del Evangelio. ¿Quién decides tú ser hoy? ¿El migrante que vino a este lugar y se quedó de brazos cruzados? Amén. ¿O el migrante que Dios levantó y utilizó para la prosperidad de esta ciudad? Pónganse de pie en esta mañana. ¿Cómo comenzamos a ver la prosperidad de esta ciudad? Orando por ella. Rogad por la ciudad. Ya que estamos hoy en un culto dominical, ¿sí?, hemos cantado al Señor, úsame, utilízame, somos vasos de barro. Por favor, Cami, ayúdanos. No sé si está el hermano también que nos pueda ministrar esta alabanza. Pasen, por favor, sacerdotes del nuevo pacto, ministrenos esta alabanza, el llamado. Indistintamente qué función hagamos también para el Señor. A mí cuando me llamó la atención este pasaje es específicamente el Señor dice, también por esta ciudad. Yo también podría decir, ¿no?, bueno, estoy haciendo el ministerio, Señor, soy maestro, enseño en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador. No, esta ciudad, también esta ciudad. Señor, pero esta ciudad. Pero Señor, esta ciudad. Esta ciudad. Pastor, por favor.